Bio Bio Televisión, con el auspicio de Libérate del estrés con Melipaz, tranquilizante natural de NOP Laboratorios, pinturas y adhesivos Lanco. Llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. DBA Capital, invierte en las empresas tecnológicas que lideran la digitalización del mundo. Conoce Silicon Fund en dbacapital.com. Y Dongfeng T5 Evo, diseño de alta gama y 195 HP de potencia. SIDEF, garantía de confianza. Presentan la entrevista de Tomás Mochiati. El estrés y la ansiedad en estos tiempos es indudable. ¿Andas acelerado? ¿Sientes tu mente sobrepasada? ¿Te cuesta dormir bien? Para tranquilizarnos naturalmente, tenemos Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pide tu Melipaz en todas las farmacias del país y venta online con despacho a todo Chile. Ella le pone magia al color. Nos hace muy felices, compartimos nuestro amor. Ponle magia tú también, deja la imaginación volar. Que todo luzca hermoso como siempre está tu hogar. Mi mundo es mejor con Lanco. Nunca antes en la historia se había generado tanta información como hoy. Nuestro día a día se está transformando gracias a los avances de la tecnología y la digitalización. Un solo smartphone es más potente que las computadoras que llevaron al humano por primera vez a la Luna. A partir de esto, creamos Silicon Fund, un fondo que invierte en las compañías que crean la tecnología y fabrican los productos que llevan adelante esta tarea. Esta revolución está recién empezando. No te quedes abajo. Invierte en Silicon Fund y sé parte de la digitalización del mundo. SIDEF, garantía de confianza. Vamos a conversar sobre lo que está ocurriendo en Venezuela. Tiene que haber elecciones en Venezuela. Hay una situación en que la oposición, por lo menos a nivel internacional, se ve más débil. La guerra de Ucrania con Rusia ha afectado a la oposición porque están negociando con el poder venezolano, o sea, con Nicolás Maduro, nuevamente las relaciones económicas. La emigración venezolana tiene absolutamente complicados a muchísimos países en América Latina. Conversamos con Gaby Andreina Arellano. Es licenciada en Historia, es diputada, ha sido diputada de la Asamblea Nacional Venezolana, presidenta de la Subcomisión de Asuntos del Fronterizo del Parlamento Venezolano, exiliada en Bogotá hace ya varios años, no puede volver a Venezuela. Gracias por estar con nosotros. No, gracias a usted, Tomás, por la oportunidad. ¿Por qué salió de Venezuela? Por una orden de captura hace 5 años. Por hacer un trabajo en aquel momento como parlamentaria en la comisión, presidiendo la Comisión de Frontera del Parlamento venezolano con el Parlamento colombiano y estando en Bogotá realizando unas audiencias con la Comisión Segunda del Congreso colombiano. A mi regreso a Venezuela tenía una orden de captura porque, según Nicolás Maduro, yo tenía un plan desestabilizador con Álvaro Uribe Vélez, persona que en aquel momento ni conocía, más allá de sus referencias públicas, pero donde me inculpó a mí de un supuesto intento subversivo que se estaba planificando desde Colombia contra Nicolás Maduro. O sea, ¿usted sería para las autoridades venezolanas una subversiva? Me han imputado, tengo 17 expedientes en los tribunales de Venezuela, después de estar en Colombia, igual en cualquier evento que Nicolás Maduro o Diosdado Cabello se le ha ocurrido inmiscuir mi nombre, donde siempre me involucra con supuestos paramilitares, siempre me ha involucrado, me ha imputado de conspiración, traición a la patria, y para usted de contar, ya mi abogado ha perdido la cuenta de cuántos procedimientos hay. Se inician acciones judiciales, pero me imagino que habrá un ministerio público, una fiscalía que investiga, un tribunal de garantía que me imagino que tendrá que autorizar estas órdenes de detención. ¿Opera así el sistema?
A abril del 2018, cuando se dio el allanamiento de mi inmunidad parlamentaria, la Constitución de Venezuela establece que los parlamentarios estamos cobijados por una inmunidad y que tenemos que pasar por un procedimiento que a todas luces fue violentado. Yo tengo un amparo de la CIDH en mi favor. He acudido a instancias internacionales, soy parte de los miles de testigos que están en la CPI, que han violado mis derechos, no solamente políticos, sino también mis derechos principales a mi entorno, a mi familia. Mi equipo fue perseguido, tuve un compañero que tuvo 3 años tras las rejas, mi casa fue allanada, la de mi madre fue quemada o intentaba quemar la casa donde estaba mi hijo. Entonces, bueno, todo esto ha sido parte del sistema que lamentablemente ha diseñado Maduro para debilitar a toda aquella voz disidente o democrática de Venezuela y donde ha empujado a gran parte de los liderazgos de la oposición venezolana. Cuando habla de CPI, ¿es Corte Penal Internacional? Sí. O sea, ha recurrido a instancias internacionales. Sí, ¿Y cómo le ha ido? Bueno, con las Naciones Unidas, con los oficiales de la relatoría, han recogido nuestros testimonios, han recogido nuestras evidencias y bueno, están en el curso de los sistemas internacionales bastante lentes. ¿Sirve? La historia dice que han generado cuestionamientos, pero son muy lentos para los tiempos de las sociedades y los pueblos. ¿Le gustó la actuación de Michelle Bachelet a cargo de la organización de la parte de derechos humanos en la ONU? Creo que le faltó. ¿Qué le faltó? Una voz mucho más fuerte, porque en Venezuela la violación a los ciudadanos ha sido sistemática, no solamente a los liderazgos políticos, por tuitear, por levantar la voz. ¿Y por qué cree que le faltó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con ella? Es que lamentablemente en el concierto internacional Nicolás Maduro tiene sus aliados, Chávez tiene sus aliados. ¿Ella es aliada? Ese modelo político del socialismo del siglo XXI ha tenido sus aliados. ¿Está acusando a Michelle Bachelet que es aliada de Maduro? No, yo no creo que sea... ¿O que tiene condescendencia con Maduro? Creo que la izquierda en su narrativa romántica se pierde en realmente llamar las cosas por su nombre. Usted hace una descripción del régimen venezolano como casi una dictadura o una dictadura derechamente, pero mirado de afuera llama muchísimo la atención la división de la oposición venezolana. O sea, frente a tamañas violaciones a los derechos humanos, una oposición dividida, a veces uno dice tacaña, o una oposición que es hipócrita desde el punto de vista de la unidad, llama la atención. A lo mejor mis adjetivos son excesivos, pero es lo que se ve desde afuera. Es que el plan y lo que inmiscuye el modelo que comenzó Chávez y que hoy lidera Nicolás Maduro es un concierto internacional, es una organización criminal que parte de su estrategia es debilitar a quien lo enfrenta, infiltrar, ha sido evidenciado en los últimos años, cómo ha tratado a través de plata o plomo, es decir, a la fuerza, con cárcel, con torturas, con persecución, tratar de dividir. No, pero usted está acusando a que hay opositores venezolanos que se venden por plata. O por presión. ¿Quiénes se venden por plata? Bueno, nada más y nada menos compañeros que fueron electos en el 2015 conmigo por los sectores democráticos en el 2018, 2019, 2020 por dinero, que hoy viven en Venezuela, que no son perseguidos, que simplemente ayudan a la narrativa del régimen, se vendieron por dinero. Llamemos a un Luis Parra, a Jorge Brito, y de ahí para de contar. Pero todos hemos visto desde el exterior que entre Juan Guaidó y Leopoldo López siempre hubo diferencias. Yo creo que la oposición Entonces, yo no estoy diciendo que ellos se vendieron, pero llama la atención. Creo que es importante, evidentemente, las cosas no se han hecho bien, se han cometido errores. Yo soy una principal crítica puertas adentro de que no hemos actuado con una estrategia unificada. La oposición venezolana ha tenido estrategias unificadas en lo electoral. Se logró la victoria del 2015. Hoy en día se vuelve a unificar los sectores democráticos en un proceso para legitimarse en octubre de este año, donde se espera elegir al líder que en el 2024 conquiste las banderas para lograr una elección medianamente libre, transparente y con veeduría internacional, que es lo que está hoy la estrategia de la oposición. El problema de la oposición no ha estado en una alianza electoral, el problema de la oposición ha estado en enfrentar en momentos decisivos al régimen cuando llega la persecución, los allanamientos. ¿Pero por qué pasa todo esto? ¿Hay pequeñez? Creo que ¿Es una política un poco miserable de las pequeñas cosas? El principal error de la oposición venezolana ha sido subestimar a Nicolás Maduro. Pero ¿cómo lo van a subestimar con todo lo que ha ocurrido, con lo que relata? Eso es imposible. Sí, o sea, perdón, si ellos subestiman, son pésimos políticos.
Nada de eso es una calificación, pero cuando usted... O no, pero es que si no, ¿qué otra calificación se le podría dar? Cuando yo hablo de subestimar es que nosotros siempre hemos actuado con banderas democráticas. Y ellos no, Nicolás Maduro no es simplemente un mal gobierno, un mal político. Es un delincuente, es un criminal, es capaz de asesinar. Bueno, cuando tú no tienes armas, cuando tú no tienes esa fuerza de la arma y de los criminales, pues tú actúas bajo la filosofía y la ideología democrática. Y estás enfrentando a alguien que no actúa así. O sea, ¿la democracia no sirve para combatir dictaduras? Creo que la democracia con sus debilidades permite que autócratas, dictadores, tomen el poder a través de supuestos votos y luego lo transformen. ¿Ha perdido apoyo la oposición venezolana? Yo tengo esa impresión. ¿Por qué? Explico. Porque hay muchos gobiernos de izquierda en Latinoamérica. O sea, puedo nombrar a México, Colombia, Brasil, Chile, Bolivia, Venezuela, perdón, no Venezuela, Nicaragua, Cuba, obviamente, como siempre. Entonces, yo creo que hay una marea de izquierda en América Latina que no los beneficia. En segundo lugar, porque con la guerra entre Ucrania y Rusia están de nuevo comprándoles petróleo. Chevron se acaba de Estados Unidos, ¿no? Se acaba de instalar nuevamente en Venezuela y están comprando los europeos petróleo venezolano. Gas venezolano empiezan a comprar ahora, ¿no? Aquí hay dos elementos importantes. Cuando hablo de subestimar a Nicolás Maduro, hablo de no entender que es una corporación criminal transnacional. Y esas campañas que usted nombra, que hoy en efecto gobiernan gran parte de América Latina, son financiadas con dineros que vienen provenientes de estas corporaciones transnacionales. El narcotráfico tiene manos inmiscuidas en México, el narcotráfico tiene manos inmiscuidas en Colombia, el narcotráfico tiene manos inmiscuidas en Brasil, y eso no lo digo yo, lo dicen las denuncias públicas. Es decir, si nosotros vemos el tema de Venezuela aislado al concierto del hemisferio, estamos partiendo de un error. Desde Venezuela, desde Caracas, hoy no es que simplemente se ayudan a los mafiosos. Los guerrilleros colombianos son ministros de Nicolás Maduro. O sea, en Venezuela no se persigue al que delinque. Las Fuerzas Armadas, el generalato de Venezuela hoy son los principales carteles del narcotráfico pero de Venezuela. Lula no es que esté comprometido con el narcotráfico, es una razón ideológica. O sea, pero ¿cómo se financian esas campañas? Ahí hay que revisar el sistema democrático de América Latina. Pero está acusando está sospechando que la campaña de Lula fue financiada por el narcotráfico. Creo que las grandes campañas de América Latina tienen financiamientos. ¿Todas? Yo creo que la gran parte de la izquierda en América Latina... ¿Pero tiene algún antecedente para decir esto? Yo creo que hay denuncias y hay pruebas de los veedores internacionales que no son garantes. Cada país tiene sus mismos procesos. La gran diferencia entre Nicaragua, Cuba y Venezuela de las otras izquierdas es que en los otros países hay instituciones. López Obrador hubiese querido hacer peores cosas que Maduro en Venezuela. Lo que pasa es que tuvo algunas instituciones que le han dado freno. Igual está pasando en Brasil y está pasando en Colombia. Si no hay instituciones, que es lo que se acabó en Cuba, que es lo que se acabó en Nicaragua y lo que se acabó en Venezuela, instituciones que hagan pesos y contrapesos. En Venezuela no hay un sistema de justicia independiente. En Venezuela no hay medios de comunicación. En Venezuela no hay una radio, no hay un periódico impreso. Uno no existe hoy, porque se ha ido acabando poco a poco. Entonces no es un mal gobierno de Nicolás Maduro. Insisto, no estoy diciendo que la oposición es perfecta. No, la conducción de la oposición no ha sido acertada. Eso hay que reconocerlo ante el concierto internacional. Pero me parece muy grave, porque aquí lo que se está diciendo es que América Latina, desde la frontera con México hasta Punta Arenas, Ushuaia en el sur, son países donde la política está financiada por el narcotráfico y que Lula podría haber ganado debido al narcotráfico. Pero esa es la tesis bolsonarista. No, yo creo que allí hay un tema importante y transversal que hay que estudiar, y sobre todo los grupos de inteligencia del hemisferio. Hay una red criminal que nació en Venezuela que hoy está a lo largo y ancho del hemisferio, que se llama el Tren de Aragua. Es una red criminal que ha aprovechado el movimiento del desplazamiento de los migrantes venezolanos y los ha usado como el camuflaje para ser hoy el control de las principales fronteras desde México hasta Chile. ¿Qué países cree que los presidentes están financiados por narcotráfico? Creo que las campañas. Ya, pero esos son los presidentes, por eso llegan a ser presidentes, ¿no es cierto? Entonces, ¿Brasil quién más? ¿Argentina? Argentina está en una oportunidad de oro este año para cambiar. ¿Pero también cree que fue financiado por narcotráfico? Yo creo que el Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla son una organización internacional que han usado una estrategia de campañas muy importante para llegar al poder y transformar. ¿Chile también?
El presidente Boris ha hecho cosas interesantes en los últimos tiempos, pero ellos todo ese proceso de revueltas sociales y todo ese proceso de banderas de narrativa de izquierda se repiten. Y donde supuestamente el descontento de sus pueblos es el que llama a los cambios, pero al final el cambio es simplemente cambiar la estructura del sector democrático que conocemos en Occidente. Pero ¿no cree que está equivocada y que no es el narcotráfico cínico y simple? Yo no digo que no haya narcotráfico en todos estos países, pero más bien responde a razones ideológicas. Yo creo que y por lo tanto no es eso. ¿Qué dijo Lula en algún momento? Dijo, este es un problema de relato, ¿no? De narrativa, digo. Exactamente, narrativa, relato. Ustedes saben muy bien cuál es la narrativa con respecto al autoritarismo y la democracia venezolana. Ese relato, dice, ese relato lo tienen que destruir. Está en tus manos, compañeros, construir tu propia narrativa para darle vuelta a este juego. Pero eso es ideológico. Pero ¿quién financia eso? Con ideología, la plata al final se necesita para las campañas. Por eso yo creo que la ideología de la izquierda ha usado estratégicamente el narcotráfico para financiar esas campañas. ¿Usted cree que es casi todo plata? Es importante, fundamental. ¿Casi todo? Creo que hay intereses económicos internacionales, donde creo que también, además de Cuba, tienen que ver mucho Rusia y China. China con su estrategia económica de controlar el hemisferio de visión con Estados Unidos, y Rusia para tener sus operaciones militares que siempre ha querido tener históricamente en este hemisferio. ¿Y la derecha no tiene plata? ¿Tiene financiamiento? Creo que la derecha sigue trabajando de manera aislada. Creo que los demócratas... ¿Quién financia la derecha? Creo que los demócratas al final no están trabajados articuladamente. Insisto, no hay que subestimar el Foro de Sao Paulo, no hay que subestimar el Grupo de Puebla. Es público, es notorio, es comunicacional. Se lo voy a decir de otra manera. A nivel latinoamericano, ¿la derecha acaso no es casi siempre financiada por los grandes grupos empresariales? Y casi siempre en forma negra. Hay algunas normas, hay países que tienen algunas normas, pero entonces a lo mejor no se equiparan. Estoy hablando de que todo esto es ilegal y que por lo tanto en la derecha están los grupos empresariales y usted dice, no lo sé, que en la izquierda está el narcotráfico. ¿Ese es el panorama? No, yo creo que no hay que poner en blanco y negro. Creo que el problema no es simplemente izquierda o derecha. Creo que el tema ideológico en América Latina pasó a un segundo plano. Aquí hay intereses económicos y hay intereses de poder, de controlar y de transformar lo que históricamente ha tenido América Latina. ¿Que hay en América Latina desigualdad? Sí lo hay. ¿Que no se ha hecho bien con el sistema democrático el crecimiento de los pueblos? También, eso estoy de acuerdo. Pero que ha existido y que existe hoy en pleno 2023 corporaciones criminales transnacionales que han usado las debilidades de la democracia para llegar al poder y transformar las instituciones del Estado para tener países como Nicaragua, como Cuba y como Venezuela. Sí. ¿Usted cree que Venezuela es un narcoestado? Totalmente, estoy convencida de eso. ¿Tiene pruebas de eso? Claro, los principales... El Pollo Carvajal fue extraditado de España hace unos días hacia Estados Unidos y acaba de estar diciendo en los tribunales de Estados Unidos cómo funcionó, cómo se creó el cartel de los soles, que no solamente existe en Venezuela, sino que ahora tiene una red internacional que se puede equiparar a las grandes mafias del narcotráfico de México. Eso no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo el hombre que fue la mano derecha de Hugo Chávez durante casi 10 años. Pero basta un caso para calificar a un estado de narcoestado. Está Cliver Alcalá, o sea, en los tribunales de Estados Unidos hoy se extraditan de cualquier parte del mundo todos esos jerarcas que hasta ayer fueron parte de quienes construyeron el sistema que hoy sostiene Nicolás Maduro. Yo no estoy diciendo que esto no sea verdad, pero sí voy a decir algo. Los norteamericanos nunca encuentran a un norteamericano en sus investigaciones. Entonces, a lo mejor hay harto de hipocresía acá, ¿no? Sí, porque al final mucho de eso... ¿Conoce algún norteamericano que esté involucrado no, en esto? yo no conozco ¿Quién ningún distribuye en Estados Unidos? ¿Quién vende? Es que al final es el mismo sistema que allá en Estados Unidos, donde terminan los recursos y el dinero de estos grandes mafias criminales. En las principales ciudades del primer mundo, llámese Europa o Estados Unidos. En los sistemas financieros del mundo. Entonces, cuando uno empieza a ver a la lupa el detalle de dónde sale esto, hay cables que se cruzan. Porque yo creo que al final, en este plan de darle un viraje a América Latina, de transformarla a esos países que lamentablemente en otras partes del mundo no han logrado crecer, es lo que se está buscando. En abril hubo una conferencia en Colombia, la Conferencia Internacional sobre Venezuela, que lo organizó el presidente Gustavo Petro. Y había un montón de países invitados, países muy importantes, Alemania, Argentina, Brasil, Canadá, España, Chile, Estados Unidos, Francia, Honduras, etc. Italia, México, Noruega, Portugal.
no estuvo invitado Juan Guaidó. ¿Eso significa que no los consideran, se sienten poco considerados? No, yo creo que el señor Gustavo Petro tiene unos intereses muy altos que pasan por Caracas. El éxito del gobierno y la política de paz total del señor Gustavo Petro depende de lo que haga o deja hacer el ELN, que vive en Caracas y que le responde los llamados o las comunicaciones de Nicolás Maduro. Este programa se ve en muchos países. El Ejército de Liberación Nacional, ¿no es cierto? Sí, señor. O sea que hay una relación entre Maduro y el Ejército de Liberación Nacional. Sí, señor. Que es la guerrilla. Sí, señor. Y que está Petro involucrado. Es que necesita, o sea, para conseguir y caminar hacia un proceso de transición en Venezuela, indudablemente Colombia está de por medio. Pero estamos hablando de organizaciones criminales, de narcotráfico, de guerrilla. Si esto es todo criminal, yo quería hablar de política, estamos hablando de cosas criminales. Bueno, es que al final la política lamentablemente se ve inundada, y lamentablemente desde Venezuela y lo que representa Nicolás Maduro y la alianza Nicolás Maduro, Díaz-Canel y Ortega Díaz en Nicaragua tienen una clara evidencia de grupos criminales. O sea, un demócrata, un político en el concepto universal de político no hace lo que ha hecho Ortega en Nicaragua. ¿Usted está ahora agregando a ese trío al presidente Petro o entendí mal? Estoy diciendo que Gustavo Petro tiene un interés para lograr su objetivo principal de gobierno, que es la paz total en Colombia, requiere del ELN. ¿Dónde viven los jerarcas del ELN? En Caracas. ¿Por qué requiere Gustavo Petro de que Nicolás Maduro tenga credibilidad y reconocimiento internacional? Porque lo que acuerde o pacte con el ELN pasa por Miraflores y Caracas. Por eso Petro fue hasta Joe Biden a que Joe Biden le contestara el teléfono a Nicolás Maduro. O sea, Petro hoy, más que ser el presidente de Colombia, necesita del reconocimiento de Nicolás Maduro, que está para el mundo entero como un dictador con acusaciones de violación de derechos humanos. ¿Le contestó el teléfono? No tengo ese detalle. Porque en una de esas, si le contestó el teléfono, la oposición venezolana está en problemas. No, el gobierno, el sistema americano, republicanos o demócratas entienden que si en Venezuela no hay una transición, que si en Venezuela no hay un proceso en el mediano plazo que lleve a un camino de nueva institucionalización del país, pues evidentemente los recursos y los minerales y las riquezas que tiene Venezuela no van a existir. Chevron quiere estar en Venezuela. Estados Unidos necesita el petróleo y la gasolina, pero no tiene la capacidad. El sistema petrolero venezolano lo destruyeron. Esto no es que usted llega, toca una máquina y vuelve a existir PDVSA. Hay que tener una inversión y eso no se soluciona de la noche a la mañana. Vamos a hacer un alto, le voy a dejar la pregunta planteada. Si cae Maduro, ¿lo van a enjuiciar o no? Volvemos en un instante. Garantía de confianza. Ella le pone magia al color, nos hace muy felices, compartimos nuestro amor. Ponle
Ponle magia tú también, deja la imaginación volar, que todo luzca hermoso como siempre está tu hogar. Mi mundo es mejor con Lanco. Conversamos con Gaby Andreina Arellano y la pregunta quedó planteada. ¿Cae Maduro por alguna razón? Porque perdió las elecciones, por alguna razón. ¿Ustedes lo van a enjuiciar, lo van a meter a la cárcel? La salida de este sistema oprobioso que tiene Venezuela se requiere lograr en una transición justicia. Yo creo que es una de las grandes enseñanzas que ha dejado para el mundo la invasión de Rusia a Ucrania, es que cuando se termina en un enfrentamiento bélico de armas y de violencia tradicional, pues pierden los pueblos, ¿no? Yo creo que ojalá para la historia reciente exista un sistema de justicia que Nicolás Maduro y todos los que son responsables de violación de derechos humanos terminen en los sistemas judiciales, pero tampoco soy ilusa y sé que para lograr una salida en el menor tiempo tiene que pasar por una negociación, y negociar significa ceder, y la negociación no está entre los sectores de la oposición o los sectores democráticos y Nicolás Maduro. La negociación está entre el régimen que representa a Nicolás Maduro y el concierto internacional. Esa es la negociación, porque los sectores democráticos hemos dado total fe, garantía y apuestas de dar y ceder lo que haya que ceder por volver a tener un país de alternabilidad de gobernantes, por tener instituciones, por tener derecho a los servicios básicos. La oposición está apostando a eso. Pero esa negociación es muy simple. No es tan simple. No, es muy simple. ¿En qué sentido? No digo que sea simple porque significa que alguien se vaya, pero es muy simple lo que puede pedir Maduro. Inmunidad. O sea, de ahí se parte. Inmunidad, porque si va a perder el poder y lo van a meter a la cárcel, no hay negociación posible. Por lo tanto, me refiero a esa simpleza. Dígame, ¿ustedes están dispuestos a dar inmunidad a toda la cúpula que gobierna Venezuela? Yo creo que hay varios escalones, por llamarlo de alguna manera. Hay una capa de los cuerpos represores que, pasado el tiempo, van a tener que enfrentar a la justicia, porque son miles de víctimas. Pero en la pregunta concreta, creo que a Nicolás Maduro muchos actores en el último tiempo le han dado mensajes de salida. Creo que allí es importante. Pero se da cuenta de lo que está diciendo, ¿no? Él es el jefe de todo, teóricamente, y a los que hicieron algo porque los mandaron a la cárcel y al jefe de todo inmunidad. Es terrible lo que dice, perdóname lo que le diga. A los chicos a la cárcel, a los grandes, es inmunidad. Que tiene que haber un proceso de transición. La justicia tiene sus tiempos, lentos para el hombre. Pero no entiendo, eso es lo que me ha dicho, inmunidad para Maduro, ¿no es cierto? Esa sería la negociación. Yo creo que la salida tiene que ser principalmente entre menos tiempo dure Maduro sentado en Miraflores, menos venezolanos mueren de hambre en el país. Entonces creo que después estamos hablando de 22 años, de los cuales Maduro lleva 10. ¿Con qué autoridad moral se le da inmunidad a Maduro y se condena al que está más abajo? Estoy hablando de principios. Yo no sé si inmunidad o entrega completa. Y además hay algo muy importante. Lo que representa Nicolás Maduro hoy no es monolítico. Allí son diferentes cabezas. Yo creo que hoy Nicolás Maduro no tiene la capacidad de sentarse con nadie y decir, mire, aquí se acabó todo, yo me voy, déjeme, no sé, en cualquier parte de Europa y yo llego y todo se soluciona. Creo que ver eso así es muy simplista. No, Nicolás Maduro es un actor, pero dentro de lo que se llama régimen o dictadura de Venezuela hay diferentes jerarcas. Una cosa es Padrino López, ministro de Defensa. Otra cosa es Diosdado Cabello. Otra cosa es hoy quien está desaparecido hace 4 meses, que está el Aizami. Es que lo que me dice es que entonces hay un grupo de gente a los que habría que darle inmunidad, porque si no todos se van a defender. Yo no sé si es inmunidad. Yo no sé si es inmunidad. Pero una negociación tiene que pasar por un proceso donde se entienda que Nicolás Maduro no es una estructura monolítica que se mueven en un solo baile. Es evidente que si se van a la cárcel, se van a defender con todo. Nadie cede nada para irse a la cárcel.
Ellos son criminales, Pero Tomás. están Ellos son criminales. Pero yo veo a la oposición complicada en todo esto. No, yo creo que la oposición hoy está haciendo un proceso importante, que es conseguir una legitimidad en octubre de las bases de la sociedad, porque desde el 2015 no ha habido una elección donde el ciudadano decida qué es lo que quiere. Hoy hay una gama de 13 candidatos, yo creo aquí, y puedo meterme en un problema con lo que diga, que va a terminar en unas pocas semanas en 6 o 7, y esos 6 o 7 candidatos están llevando a cabo una propuesta. El ciudadano va a decidir cuál le gusta. Cada propuesta tiene sus matices, sus colores y sus ingredientes particulares. Lo que está planteando la oposición, porque la oposición ha estado en una crisis profunda, eso no se lo voy a negar, que tiene que replantear la estrategia ante el adversario y ante la comunidad internacional, esto es muy claro. Perdón, si hay 13 candidatos... Vamos a terminar 7. Está bien, incluso 7. Ajá. Esa sola cifra demuestra la crisis. ¿Por qué? Porque deberían haberse puesto de acuerdo. No está ¿Cómo van a fácil. ser 13? ¿Y por qué, no está fácil porque y por están qué en hay que problemas. ponerse de acuerdo si ahí existe una oportunidad de oro en que el ciudadano decida cuál de los 7 es? ¿Con qué sistema electoral? ¿Quién va a vigilar ese sistema Es electoral? una organización de los ciudadanos, es una gran apuesta. Ahí no está metido el CNE ni nadie de Nicolás Maduro. Es hoy una organización de los ciudadanos. Y existen muestras en la historia reciente que los ciudadanos pueden generar procesos políticos que le den legitimidad a los actores. ¿Cuántos generales? Yo perdí la cuenta, por eso hago la pregunta. ¿Cuántos generales hay en Venezuela? No, ya no hay una cuenta ni siquiera. Pero no hay entiendo que cuenta. había 2.000 o 1.000 Es que o una de las 500, cosas- dicen otros. ¿Cuántos generales hay? Una de las cosas que acaba estos sistemas que representa Nicolás Maduro, cuando acaba instituciones, es que no hay indicadores, no hay información certera, no hay claridad de cómo está conformado el sistema militar. Ya, pero y así, estos militares son una cúpula, ¿no es cierto? sí, Esa cúpula tiene privilegios, entiendo. la mayoría. O sea, los generales tienen privilegios. Sí. Y por lo tanto, esos generales van a defender el régimen. Los generales y los militares, creo que en Venezuela y en cualquier parte del mundo se mueven donde está el poder. ¿En todas partes? Creo que sí. Un problema más para la oposición. Enfrentar a 2.000 generales, yo no quisiera hacerlo, pero 2.000. Pero es que allí es donde está el gran dilema. Nicolás Maduro ha buscado, y la oposición en los últimos, después del 2015 que se logró la mayoría de la Asamblea Nacional, Nicolás Maduro ha minado, y todo lo que él representa, todo lo que lleve a la contienda de la voz del pueblo. La voz del pueblo, ¿cómo se define? En votos, en la calle, en una elección, ¿cierto? Maduro ha hecho todo, infiltrando la oposición, dividiendo la oposición y sobre todo ayudando a la narrativa de no hay que participar, aquí todo está perdido, yo controlo todo, aquí no vale nada. En ese camino, la mayoría de la oposición se montó en los últimos 4 o 5 años. Esa ruta, dijo, no da resultados. La oposición hoy está diciendo a la comunidad internacional, nosotros, haga lo que haga Nicolás Maduro, en el 2023 vamos a apostar a la vía electoral y vamos a apostar a que el pueblo movilizado, eligiendo a sus dirigentes, refrendando cuál político o cuál líder es el que me va a representar y va a ser el conductor de este proceso, me voy a quedar. Maduro va, y esto te lo digo aquí de primicia, a perseguir a la oposición, va a hacer todo lo que pueda hacer para que el proceso del 22 de octubre, que está organizado por los ciudadanos dentro y fuera de Venezuela, no se realice, se repita el escenario de Nicaragua, que se llevó preso a todos los candidatos en los últimos procesos para debilitar. La estrategia de la oposición es hoy no caer en esa narrativa de desesperación y bueno, hoy en día de 13 candidatos creo que no están inhabilitados 3 o 4 si la memoria no me falla. Pero hoy le estamos diciendo a los ciudadanos, dentro y fuera, en una organización que es ambiciosa, sí, pero para enfrentar y transformar las realidades como las que tiene Venezuela hay que apostar a cosas distintas. Vamos a hacer un proceso ciudadano el 22 de octubre para decidir entre los ciudadanos cuál de estas propuestas de liderazgo es la que tiene las capacidades, las cualidades para enfrentar este nuevo reto. Vuelvo a las Fuerzas Armadas porque constituyen un factor de poder. Sí, señor. Están politizadas. Controladas por... No, politizadas. Una cosa es controlar y otra cosa es que se politicen. Están convencidas, entonces. Por alguna razón. En una transición, ¿qué pasa con esas Fuerzas Armadas? ¿Hay que destruirlas? ¿Hay que descabezarlas? No, yo creo que hay... ¿Ah, no? ¿Pueden seguir los mismos? Yo creo que no los mismos, pero usted lo decía hace rato muy bien. Hay una cúpula. Ya, pero las cúpulas son 2.000. Pero la mayoría de las Fuerzas Armadas no son generales. Normalmente son... Por más de que Maduro y Chávez, porque eso lo hizo Chávez principalmente, minado la credibilidad y la estructura militar en Venezuela, dentro de esas fuerzas militares también se padecen la carestía de servicios públicos, también son víctimas
de los estragos de la economía que no tiene controles. Es decir, las fuerzas militares, y lo estamos viendo ahorita, los actores ¿pero políticos... ¿Los van a depurar? No, yo creo que hay un proceso de transición. Una transición... Ya, pero la transición es una palabra muy grande. ¿La van a depurar? Ustedes los chilenos saben que la transición es un proceso, no es algo de hoy para mañana. Y si algo ha aprendido la conducción política venezolana es que no hay salidas de noche a salida del sol, sino son procesos y hay distintos actores. La negociación entonces con Maduro, las negociaciones con Cabello, con toda esta gente, con las Fuerzas Armadas también, porque son un factor de poder. Por eso te nombré a Padrino López antes que a Cabello. Sí, es el ministro, sí. ¿Tienen contacto con generales? Bueno, yo no, pero estoy segura que en Venezuela los actores que están hoy recorriendo el país, y te decía, los candidatos hoy que están recorriendo el país, llevando un mensaje con todas las dificultades y obstáculos cuando llegan a los territorios, cuando llegan a la provincia, los principales candidatos de la oposición... conversaciones privadas con generales, conversaciones políticas. Escúchame esto, los candidatos en Venezuela, los principales líderes hoy no pueden tomar un avión para moverse de Caracas a la provincia, todo lo tienen que hacer por vía terrestre, enfrentando una persecución constante. No es una campaña como la que se ha visto en Perú, o en Brasil, o en Chile, o en Ecuador. Es una campaña que no es una campaña tradicional, es un reto de resistencia, pero cada vez que un candidato, de todos los colores, de todos los factores, cruzan un territorio de un lado a otro, una provincia, un estado de un lado a otro, una ciudad de un lado a otro, hay militares. Y lo hemos visto, están registrados. Lo que pasa es que en Venezuela hoy no hay medios de comunicación más allá de lo que las redes sociales y los medios internacionales pueden sacar y visibilizar. Pero hay un descontento en esos mismos leales que hasta ayer juraban lealtad a Maduro, a Cilia y Diosdado. Hoy mismo en las zonas más afectadas por la crisis de servicios, la crisis económica, es la que le dicen a los actores políticos, sigan empujando esa ruta porque allí vamos a definir. Mi pregunta es otra. Si hay contactos privados con la cúpula militar. Yo tengo 5 años fuera de Venezuela. Decirte, bien, acertarte o no esa pregunta es irresponsable de mi parte. O sea, no se sabe. Yo no lo puedo decir. Por lo tanto, si no es así, esta es una cúpula que está muy blindada. Yo no creo que esté blindada. Yo no creo que esté blindada y repito, ellos tienen sus debilidades y su fragmentación. Hoy en Venezuela hay más de 300 presos políticos en las cárceles, donde el 60% son funcionarios militares. Y esa persecución aférrea ante todo aquel que dentro del mundo castrense piense o actúe de una manera distinta a lo que establece el sistema, termina en unos calabozos de tortura, no es un símbolo de fortaleza y de blindaje de ningún sistema. Es una de las principales debilidades que tiene hoy el sistema militar. Otra de las grandes principales debilidades del sistema militar es lo que usted decía hace rato. Cuando negocian, los jefes tienen inmunidad. Y al final, ¿quiénes son los que ejecutan la violación de derechos humanos? Coroneles, militares, rangos medios, que la historia ha dicho que son los que terminan pagando en la justicia. Esos militares están viendo esas conversaciones. Esos militares, esa estructura militar es la que está viendo. Esto es un proceso de negociación donde, llamemos los más frágiles o los más débiles, de alguna manera, en esta negociación somos nosotros. Por eso te puse, antes que Diosdado Cabello, una persona fundamental para lograr una negociación o una transición en Venezuela que se llama Padrino López, que vale destacar desde 2012 que Chávez salió de Miraflores, finales del 2012, principios del 2013, la única persona que Chávez dejó en la estructura sentada ministerial de Venezuela que se mantiene sentada en el mismo sistema ministerial, en el mismo cargo que Maduro no ha sido capaz de mover en 10 años, es Padrino López. Voy a otro factor de poder, los jueces. Sistema judicial venezolano. Es un sistema totalmente corrompido. Ya. Él mismo lo cambia. Si son corrompidos, a todos esos jueces hay que a la cárcel en caso de una transición. Hay estructuras y yo creo que allí sobre todo lo que está haciendo, si algo le temen hoy del sistema que tiene Nicolás Maduro y que encabeza, es el sistema militar y el sistema judicial. Son dos grandes eslabones. Recordemos... Ya, pero ¿qué se hace con estos jueces teóricamente corruptos, no? ¿A la cárcel? Y también muchos de ellos también son presos de este mismo sistema. Ya. Yo he tenido aquí en el exilio Eso es lo Colombia. Más fácil decir son presos, pero son personas que están yo creo que hay fallando. responsabilidades y hay niveles de responsabilidades. Los jueces de la Suprema Corte. De la ¿A la Suprema cárcel? Corte, 33 que son. ¿A la cárcel?
Yo creo que depende de cada uno de ellos las decisiones que tomen en los momentos coyunturales. No, pero sí han tomado decisiones. Pero para lograr una transición, para lograr una negociación exitosa, donde se encomience un proceso de reinstitucionalización del país, ellos tienen que tomar partido decisivo. Por lo tanto, con los jueces también una negociación y... es que yo creo, y hay que borrar todo lo que han hecho, ¿no? Yo creo que borrón y cuenta nueva no cabe ni en la historia de Venezuela ni en la historia de ninguna parte. Creo que hay niveles de responsabilidad, creo que hay momentos estructurales, creo que el proceso político de Venezuela a finales del 2023 y 2024, si hacemos las cosas bien, puede generar un viraje, y hacer las cosas bien, insisto, es reconocer los errores de la oposición, es tomar realmente responsabilidad en las decisiones. ¿Cuántos agentes tiene el SEBIN? Que es el Servicio de Inteligencia, ¿no? Y ahora tiene otro que se llama el FAES. ¿Cuántos que es tiene? Peor. Creo que ellos no llegan a tener 3.000, dijeron, entre todos los cuerpos de seguridad de represores en las últimas estructuras de las ONG que trabajan. ¿Esos son los peores? Yo creo que el sistema de Nicolás Maduro, cada uno de estos jerarcas ha construido unas fuerzas de armas particulares. Lo decía la exfiscal Luisa Ortega Díaz, que cada uno de ellos tiene un propio pero ¿cómo los calificaría? ¿De esbirro? ¿De qué? No, hay violadores de derechos humanos muy claros, hay mafias, hay estructuras. ¿Hay que también negociar con ellos o no? Creo que insisto que la mesa para ¿También con ellos? Yo creo que la mesa de negociación tiene 6 rostros importantes, principales. Una negociación, insisto, con toda la debilidad que pueda verse la oposición, en un momento coyuntural importante, decisivo, la oposición puede actuarse monolíticamente en una decisión. En el régimen, sobre todo, me voy por los hechos recientes, cada vez que ha existido desde el Papa una intención de lograr un punto de encuentro o negociación, quienes sabotean, quienes dinamitan esas conversaciones, es los propios sectores del régimen. En algunos casos lo ha hecho Diosdado Cabello, que tiene cierta fuerza en el mundo militar y control territorial de algunas gobernaciones. En otros casos lo ha hecho Tarek El Aissami, hoy desaparecido desde el 18 de marzo del 2023, desaparecido, que era el hombre del canal de comunicación con los grupos de Medio Oriente, de Hezbolá, no olvidemos esto, de Irán, de Siria, de estos países del Medio Oriente. Otra figura importante ahí es Padrino López, que es el hombre que tiene conversaciones y viaja 2-3 veces por año a Moscú, es decir, que tiene la comunicación con Rusia, y seguimos allí con Cilia Flores y Nicolás Maduro, que es un dúo donde actúa Jorge Rodríguez, y los hermanos Rodríguez trabajan en la línea de Nicolás Maduro y Cilia, que con lo que sucedió en los últimos meses, con la supuesta liberación o el sistema de justicia que Estados Unidos le dio a los sobrinos de Cilia Flores, muestra de que si alguien ha buscado o está buscando un proceso de negociación o de transición o de salida, es lo que está más cerca de Nicolás Maduro. A mí me llama la atención que con respecto a lo que está ocurriendo con la guerra entre Rusia y Ucrania, se ha debilitado la oposición. Yo insisto en esto. Delcy Rodríguez, la canciller, ¿no? No podía la vicepresidenta. Y no podía entrar a Europa. Claro, y le hicieron el concierto para poder estar hace poco. Pero ahora entra. Hay un cambio de actitud. Es evidente. Yo creo que allí hay un momento importante. Yo sí creo también que el tema de Rusia y Ucrania, principalmente por los intereses energéticos que tiene Venezuela para este lado del mundo, son fundamentales. Yo creo que sí, no solamente ha debilitado a la oposición, sino que le ha generado mella a la política que venía impulsando Estados Unidos. Creo que es donde debería apuntarse. O sea, reconoce que la oposición se debilitó con respecto a eso. Yo creo que el error de la oposición siempre ha sido crear expectativas que después no se puedan lograr. Vamos a hacer un pequeño alto. Yo quiero preguntar cuál ha sido el principal error de la oposición. Para los chilenos, Cúcuta, que le ha golpeado a Sebastián Piñera de una manera brutal, que estuvo ahí y después se lo han sacado en cara permanentemente. Volvemos en un instante. Nunca antes en la historia se había generado tanta información como hoy. Nuestro día a día se está transformando gracias a los avances de la tecnología y la digitalización. Un solo smartphone es más potente que las computadoras
que llevaron al humano por primera vez a la Luna. A partir de esto, creamos Silicon Fund, un fondo que invierte en las compañías que crean la tecnología y fabrican los productos que llevan adelante esta tarea. Esta revolución está recién empezando. No te quedes abajo. Invierte en Silicon Fund y sé parte de la digitalización del mundo. El estrés y la ansiedad en estos tiempos es indudable. ¿Andas acelerado? ¿Sientes tu mente sobrepasada? ¿Te cuesta dormir bien? Para tranquilizarnos naturalmente, tenemos Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pide tu Melipaz en todas las farmacias del país y venta online con despacho a todo Chile. La pregunta quedó planteada: ¿cuál ha sido el principal error de la oposición? A veces hay hitos que uno dice, esto sí que no deberíamos haberlo hecho. ¿Cúcuta uno de ellos? No, creo que el principal error de la oposición es crear expectativas en narrativas. Y ejemplo, Cúcuta, yo estuve allí. No, yo fui una convencida, yo dije en los medios de comunicación mundial que íbamos a lograr pasar la comida que estaba en las gandolas, que había donado el mundo, Chile, Estados Unidos, todos los países del continente. Pero esa es una acción no solamente humanitaria, sino política. No, había una acción clara y mi error particular, y lo pongo en primera persona en este momento, fue creer que por una presión internacional, como la que se movió en ese momento, los actores militares venezolanos iban a bajar sus armas y dar paso. Porque hubo una presión internacional incomparable. Perdón. ¿Los soldados iban a bajar las armas? Pero es que ahí fue donde está el detalle. Lo que había del otro lado, eso no me lo contaron a mí. Yo estuve allí, primero. Yo recibí a los presidentes en el aeropuerto Camilo Daza de Cúcuta. Yo estuve en el puente internacional Francisco de Paula Santander. Lo que había del otro lado, con uniforme, no eran simples militares. Estaba Iris Varela con presos, delincuentes, que los sacó de la cárcel, le puso uniforme, le dio armas para disparar. Cuando tú ves ese nivel... ¿Pero quiénes son esos presos? Y a ver, si yo estoy en la cárcel y me pasan un arma, no sé qué hacer con el arma, no sé disparar, no sé quiénes son ellos. Lo que le dije al principio. Usted ha escuchado en los medios de comunicación, desde Chile hasta Canadá, de algo que se llama el Tren de Aragua. Ese grupo criminal, ¿dónde nació? En una cárcel, en la cárcel de Tocorón, en el estado de Aragua. ¿Quién creó ese grupo criminal? Fue organizar unos planes y decirle, usted va a tener unos privilegios aquí, en esta cárcel, usted va a vivir bien, pero usted va a controlar mafias y tráficos. Lo que está diciendo es que los que esperaban a los presidentes latinoamericanos que fueron, ¿eran miembros del Tren de Aragua? Eran delincuentes. Te estoy hablando de una banda criminal que hoy es transnacional. Pero, por ejemplo, ¿podría haber habido miembros del Tren de Aragua? Es que lo denunciamos. Yo estuve en pleno... A la distancia que está ahorita, la cámara que usted me está viendo, y yo estaba en estos tipos. Iris Varela, que disparaba. O sea, yo tomé una decisión de vida, seguir adelante y no contar la historia o quedarme allí. ¿Por qué ellos? Es allí donde es importante definir, y para mí fue un aprendizaje de vida. Cuando yo he dicho que la oposición subestima y crea expectativas en mensajes que después no se evalúan, que es lo que yo particularmente he dicho hoy con el proceso de octubre de este año y de cara a lo que pueda pasar en el proceso político del 2024, es no creamos expectativas nosotros mismos, narrativas fáciles, sino vayamos conscientemente. Nadie está diciendo, inocentes. Hemos subestimado al régimen y sobre todo creo que lo de Cúcuta salió mal, porque había todo un plan
de parte del régimen de Nicolás Maduro, donde estaba el expresidente de la Corte Suprema de Justicia, donde estaba, se me escapa ahorita el nombre, que lo destituyeron luego, que a través de una supuesta plan de negociación le estaba diciendo a los principales actores de la oposición que estaban en Caracas que había posibilidad de generar un paso a esa ayuda humanitaria. Ahí fue donde hubo un subestimar a quien se enfrenta. Y es allí donde yo creo que la oposición, en su rectificación, en su aprendizaje de los errores, está apostando a no crear falsas expectativas. Nadie ha dicho que lo de octubre va a ser sencillo, fácil y bello. Nadie ha dicho que en Venezuela hay una campaña electoral, un festín democrático. No, hay un proceso de resistencia y de organización ciudadana de cara a legitimar un proceso de liderazgo que desde 2015 no se hace. Hace poco el régimen cambió a las autoridades que tienen que velar, fiscalizar las elecciones. No, está en ese proceso, todavía no los ha cambiado. Está en el proceso. Pero va a colocar al peor. Los van a cambiar, eso dijeron. Van a colocar al peor. Para desestimar. O sea, bueno, pero entonces ustedes van a ir a elecciones con personas nombradas por el pero régimen. es que no es simplemente una elección tradicional. No, me refiero a las elecciones definitivas. Pero es que ahí es donde está el punto. O sea, ahí es donde está el detalle. Si hay propuestas. Hay un candidato que ha dicho, yo propongo una transición de 3 años para salir si yo soy el abanderado de la oposición. Hay otros candidatos que han propuesto A, B, C, D, Z. El ciudadano, dentro y fuera del país, va a tener la oportunidad de decir, mire, yo voto por Gaby y no por Tomás, porque Tomás representa esto y Gaby representa aquello, o viceversa. En quien salga electo, legitimado en octubre, tiene un reto de conducción, pero además, el lunes pasado, hace unos pocos días, todos estos sectores políticos dijeron público y notariamente, el que gane, todos los demás vamos a apoyar la estrategia. ¿Pero por qué van a confiar en el sistema electoral? Es, una lucha, es una conquista. Nada va a ser regalado y Maduro no va a decir mañana, mire, yo me voy, ya me cansé, ya no quiero hacer más nada, me voy a ir. No, tiene que haber una organización ciudadana y una presión ciudadana. Tiene que estar combinado una presión popular, una presión internacional y evidentemente un debilitamiento de quienes sostienen a Nicolás Maduro. ¿Usted va a ir a hacer campaña? Yo estoy hoy aquí desde Colombia, desde Bogotá, organizando ese proceso. Porque tan importantes son los venezolanos que están dentro del territorio como los que estamos por razones forzosas afuera. En todo el mundo, 81 ciudades se están preparando y organizando, y donde no solamente los actores políticos, las organizaciones civiles, la comunidad internacional está ayudando para que este proceso de octubre de este 2023 salga fortalecido en un liderazgo. Porque muchas de las preguntas y de las dudas y de las debilidades es que quienes han tomado decisiones de la conducción política venezolana en los últimos tiempos no están siendo refrendados por la mayoría de lo que quieren. Quiero volver al tren de Aragua. La cárcel que recién nombró... Tocorón. Sí, pero el tren de Aragua no la nombra así. Ah, claro. La nombra como la Casa Grande. La Casa Grande. ¿Cómo es posible que haya un país, porque yo no lo entiendo, donde la gente al interior se movilice en moto, haya calles asfaltadas, haya restaurantes con mesas en el exterior, como en cualquier paseo de alguna capital, donde haya caballos de carrera, donde haya un zoológico, donde haya venta de alcohol, venta de droga? Puedo seguir. Esta es una ciudad. ¿Cómo es posible? Y además donde los presos salen y entran a voluntad. Cuando comenzamos esta entrevista tú me hablabas de derecha e izquierda. Yo te decía, en Venezuela, el problema de Venezuela pasa un tema ideológico. Es un tema de una corporación criminal que lleva casi 2 décadas coactando un Estado al servicio de las mafias. ¿Esto lo permite el gobierno? Lo creó Tarek El Aissami. O sea, lo creó Tarek El Aissami. Hoy desaparecido en las mismas mafias de Nicolás Maduro. El tren de Aragua comenzó con un grupo de pranes para intimidar y perseguir. ¿Ustedes alguna vez habrán escuchado en la comunidad internacional, en los medios, las milicias, que eran los que perseguían y coartaban a las zonas populares? Después de tener el control social a través del hambre, pues se expandieron, y se expandieron usando la tragedia humana que se ha desplazado por todo el continente. Y tomaron y se mitificaron con las mafias. Yo siempre he dicho esto, al venezolano de bien le ha costado un mundo poder integrarse en Chile, en Argentina, en Colombia, en México, en Estados Unidos. Pero a los delincuentes venezolanos se han integrado perfectamente con quienes controlan el tapón del Darién hoy. El tren de Aragua y el Clan del Golfo. Ahí no hubo problemas de nacionalidad, se integraron perfectamente. Y si vamos a la frontera de Chile, en ese desierto que tienen que pasar, ¿quién controla eso?
Y ahí es donde viene la pregunta, y así me puedo detener entre la frontera de Ecuador y Colombia, me puedo detener porque lo he estudiado. Si algo me he dedicado estos 5 años es a estudiar el fenómeno de los procesos migratorios y de los procesos de los controles fronterizos, porque cuando en la pandemia del 2020 los gobiernos y el mundo entero cerraban las fronteras, las mafias controlaban a cambio de $1, $2, $3 para poder pasar. ¿El Tren de Aragua es creación del régimen? Totalmente. ¿O es que el régimen negoció con un grupo de delincuentes? No, es creación y es un brazo de lo que hoy está en Miraflores. ¿Quién lo creó en el régimen? Tarek El Aissami. ¿Ese señor podría tener inmunidad también? Yo creo que ese señor es en la negociación, estoy hablando porque a mí me tiene asombrado yo que creo haya que no es un tema de inmunidad, negociar. de perdonar o no perdonar. Lo que creo que hay que tomar con mucha responsabilidad que una transición y una negociación no va a salir porque Maduro, Diosdado, un día se canse y me diga, mire, yo me quiero entregar. Eso no va a pasar. Creer eso es ilusión. Es lo que la historia ha dicho y lo que el mundo ha dicho. Los chilenos tienen demostración de eso. En América Latina, si nos vamos a Uruguay y otros países, Colombia. O sea, hay que entender a quién se enfrenta y cuando son delincuentes a quién se enfrenta. Pero haber subestimado los sistemas de seguridad, de control fronterizo, el poder de Nicolás Maduro a través del Tren de Aragua, es un error del sistema que hay que revisar, de las fronteras, que han llegado hoy tanto el tapón del Darién con Panamá como a México y Estados Unidos. Se han aliado con los coyotes históricos de México. Entonces, cuando usted ve esa dimensión criminal, la salida no puede ser tradicional. La salida tiene que ser una cosa donde confluyan distintas aristas y distintos actores. Donde la oposición tiene responsabilidad, claro que sí. Y en eso estamos trabajando. Muchas gracias por estar con nosotros. No, a usted. Muchas por gracias. esta oportunidad. Y a ustedes muchas gracias. Gracias por seguir. Bio Bio Televisión, con el auspicio de Libérate del estrés con Melipaz, tranquilizante natural de NOP Laboratorios, pinturas y adhesivos Lanco. Llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. DBA Capital, invierte en las empresas tecnológicas que lideran la digitalización del mundo. Conoce Silicon Fund en dbacapital.com. Y Dongfeng T5 Evo, diseño de alta gama y 195 HP de potencia. SIDEF, garantía de confianza. Presentan la entrevista de Tomás Mochiati. El estrés y la ansiedad en estos tiempos es indudable. ¿Andas acelerado? ¿Sientes tu mente sobrepasada? ¿Te cuesta dormir bien? Para tranquilizarnos naturalmente, tenemos Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pide tu Melipaz en todas las farmacias del país y venta online con despacho a todo Chile. Ella le pone magia al color. Nos hace muy felices, compartimos nuestro amor. Ponle magia tú también, deja la imaginación volar. Que todo luzca hermoso como siempre está tu hogar. Mi mundo es mejor con Lanco. Nunca antes en la historia se había generado tanta información como hoy. Nuestro día a día se está transformando gracias a los avances de la tecnología y la digitalización. Un solo smartphone es más potente que las computadoras que llevaron al humano por primera vez a la Luna. A partir de esto, creamos Silicon Fund, un fondo que invierte en las compañías que crean la tecnología y fabrican los productos que llevan adelante esta tarea. Esta revolución está recién empezando. No te quedes abajo. Invierte en Silicon Fund y sé parte de la digitalización del mundo. SIDEF, garantía de confianza.